Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Alejandro Lelo de la Rea. Diferencias en Morena no tienen futuro. El pueblo sabe quién es un trepador, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reiteró que en la política lo importante no es el cargo, sino ayudar al pueblo. El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro. Hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente. Absurdo, así calificó el senador Martí Batres el llamado de su compañero Ricardo Monreal para que se sume a los trabajos de Morena en la Cámara Alta. El legislador y actual presidente de la mesa directiva del Senado aseguró que tras quitarle el espacio desde el cual está participando y luego invitarlo a sumarse es completamente cínico. En medio de luchas entre tribus, este martes Morena lleva a cabo una reunión urgente de su Comité Ejecutivo Nacional. Lo anterior con miras a la renovación de su dirigencia nacional en noviembre próximo. En medio de este proceso de renovación, el presidente López Obrador afirmó que podría asistir al Congreso Nacional de Morena si es que se celebra en fin de semana. Lo seguro es que les enviarán una carta. Puedo enviar una carta. Si el Congreso es un fin de semana, un domingo, por ejemplo, a lo mejor asisto. Pero yo ya no puedo, ni debería estarlo diciendo aquí, nada más porque usted me lo está preguntando. No estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia, represento a todos los mexicanos. Partido, como su nombre lo indica, viene de parte, es una parte. Gobierno representa a todos y ese es mi papel, básicamente. En otros temas, no habrá venta de plazas de maestros, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no se permitirá la corrupción en las leyes secundarias de la reforma educativa. Agregó que para garantizar lo anterior, ya se trabaja con la coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En información de la capital, clausuran en el Congreso de la Ciudad de México el primer Parlamento de Mujeres de la capital. Desde el salón de sesiones, las participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en los derechos de las mujeres y dar vida a políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de violencia. Pide la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum castigo a quienes amenacen a feministas a través de redes sociales. La mandataria local aseguró que su gobierno no tolerará el acoso cibernético contra mujeres que hayan participado en la marcha del pasado viernes. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que hubo provocadores durante la marcha de mujeres el pasado viernes. El mandatario pidió ser cuidadosos y no tergiversar la defensa de una causa justa. Con esto que sucedió
en la manifestación de las mujeres, pues desde luego que hubo provocadores. Eso es lo otro, que siempre hay quienes se infiltran, provocan, y esos hay que castigarlos, o sea, a todos los que cometen delito, pero hay infiltrados siempre provocadores. Esto en todos los movimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado también en las manifestaciones, cuidar eso, porque pueden ir mujeres a defender una causa justa y ahí andan, ¿no? Los que se dedican a provocar y a generar problemas, o los que quieren confrontar a la sociedad con el gobierno. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México una inversión de 400 millones de pesos en una planta de reciclaje. Con esta obra, para el año 2030, la capital dejará de depositar residuos sólidos en rellenos sanitarios. La nueva planta de manejo de estos desechos se ubicará en territorio de la alcaldía de Azcapotzalco. Lanza la Secretaría de Obras de la Ciudad de México la licitación para trabajos de rehabilitación y mantenimiento en escuelas de nivel básico en las 16 alcaldías. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, las bases tienen un costo de 2,000 pesos y la fecha límite para participar es el 23 de agosto. En los estados, vandalizan maestros la Dirección de Educación Física de la SEP en Chilpancingo. Integrantes de la Coordinadora Estatal de la Educación de Guerrero realizaron pintas y quema de documentos oficiales. Los docentes exigen la renuncia del director de Educación Física, José Jalic Cabañas. Daños en al menos 30 casas fue el saldo que dejó el desbordamiento del río Filapa en Chiapas. Autoridades de Protección Civil informaron que el desbordamiento se debió a las fuertes lluvias. Cerca de 120 personas permanecen en albergues temporales. La precipitación también afectó el sistema de agua potable y energía. Fuga de gas en Puebla causa alerta entre la población de San Jerónimo Ocotitlán. Personal de Protección Civil estatal y municipal informó que hasta el momento no se reportan personas intoxicadas ni lesionadas. Las labores de control provocaron el cierre de la autopista Puebla-Orizaba en ambos sentidos. Violencia en Chihuahua. Este martes fueron hallados varios cuerpos colgados de puentes de la carretera federal número 16. Autoridades locales informaron que entre las víctimas se encuentran 2 mujeres. Se presume que los homicidios están vinculados con la disputa por la plaza entre grupos de narcotráfico. En información financiera, gana terreno el peso mexicano frente al dólar. El billete verde se vende en ventanillas en 20 pesos con 13 centavos y se compra en 18 pesos con 73 centavos. Crece 1.5% la inversión extranjera directa en el primer semestre de este año. De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante este periodo se logró captar 18.102 millones de dólares en inversión. La dependencia detalló que tan solo en el primer trimestre se logró una inversión de 10.161.9 millones de dólares. Información internacional. Anuncia su renuncia el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Su dimisión obedece a la crisis de gobierno desatada por los partidos de la ultraderecha. La carta de renuncia fue presentada ya al presidente de la República, Sergio Mattarella. Abaten policías de Brasil a un sujeto que secuestró un autobús de pasajeros en Río de Janeiro. El atacante, quien estaba enmascarado, tomó como rehenes a 37 pasajeros y amenazó con prender fuego a la unidad. El plagio se prolongó por más de 3 horas. Tras 6 jornadas disputadas, la Liga MX Femenil tiene a las Rayadas de Monterrey como líder general con 5 partidos ganados y tan solo una derrota.
sumando 15 puntos de 18 posibles, siendo además el equipo con la mejor ofensiva, al tener 17 goles en los 6 encuentros jugados. Le siguen en segundo lugar Pachuca, en tercero Toluca y Cruz Azul en cuarto. Hoy se jugarán las semifinales de la Leagues Cup, en donde 3 de los 4 equipos que buscan la final son mexicanos, en un torneo que busca reavivar la rivalidad entre conjuntos de la MLS y de la Liga MX. Cruz Azul se medirá a Los Ángeles Galaxy, mientras que América se enfrentará a Tigres. Hoy inician los cuartos de final del torneo de fútbol más importante de Sudamérica y para muchos del continente americano, la Copa Libertadores, con el partido de ida entre Gremio y Palmeiras en la Gremio Arena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo. Soy Alejandro Lelo de Larrea. Los saludo con mucho gusto. Este martes 20 de agosto de 2019 le invito a que me acompañe en la siguiente hora de información. Comenzamos. Bien, en los últimos días al interior de Morena se ha dado una confrontación por la designación de cargos tanto en el Senado de la República como en la dirigencia nacional, que deberá renovarse el próximo 20 de noviembre durante el tercer Congreso Nacional de ese partido. Este martes, el Comité Ejecutivo de Morena sesionará de manera extraordinaria para establecer los términos de renovación de 200 integrantes del Consejo Nacional, así como la presidencia y la Secretaría General del partido. Y es que la emisión de la convocatoria el fin de semana pasado provocó diferencias al interior del partido. Entre ellas, se incluye que la presidenta en funciones, Jacob Polemski, descalificó la votación interna de los senadores de Morena, en que decidieron que se propondrá la senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa para presidir la mesa directiva en el siguiente periodo de sesiones. Y es que Polemski llamó a ratificar a Martí Batres como presidente de la mesa directiva por segundo año consecutivo. Batres anunció que va a impugnar esta votación interna de Morena, pese a que se dio ante notario público. Falta definir en la Cámara de Diputados si Porfirio Muñoz Ledo repite en el cargo de presidente de la mesa directiva. Él ha dicho que solo si tiene la mayoría será presidente nuevamente para el segundo año de esta legislatura. Bueno, y sobre este mismo tema, el Congreso Nacional de Morena se celebra el fin de semana. Esto dice el presidente López Obrador, que si el Congreso se celebrara el fin de semana, él asistiría en noviembre próximo. Así lo aseveró el primer mandatario esta mañana durante su conferencia de prensa. A reserva de decidir si acude o no, anunció que previo a la renovación de la dirigencia nacional del partido, el partido que él fundó, enviará una carta al Congreso Nacional en la que dará su opinión sobre los valores que debe tener este instituto político. López Obrador remarcó que no es militante de Morena, pues pidió licencia porque representa en este momento a todos los mexicanos. Sin embargo, destacó que es muy importante para el partido mantener principios e ideales y no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y no abandonar la lucha por la justicia, por la democracia, por la soberanía y por los valores. Escuchemos lo que dijo esta mañana el primer mandatario a pregunta expresa sobre este tema de Morena. Entonces, a lo mejor para finales de año, antes de que se elija a los dirigentes, si hay un congreso, puedo enviar una carta. Si el congreso es un fin de semana, un domingo, por ejemplo, a lo mejor asisto. Pero yo ya no puedo, ni debería estarlo diciendo aquí, nada más porque usted me lo está preguntando. No estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia, represento a todos los mexicanos. Partido, como su nombre lo indica, viene de parte, es una parte. Gobierno representa a todos. Bueno, sobre este tema de lo que ocurre en el Senado de la República, tenemos ya reacciones tanto del presidente todavía en funciones, Martí Batres, como del coordinador de los senadores de Morena. Martí Batres dijo hace unos momentos a través de su cuenta de redes sociales, de Twitter en específico,
que el coordinador Ricardo Monreal le hubiera ofrecido ese cargo el año pasado al señalar que a él lo propusieron otros senadores. Esto quiere decir que desmiente que hace un año Ricardo Monreal le hubiese ofrecido el cargo. Como les decía en sus redes sociales, Martí Batres insistió en que la convocatoria de elección de presidente de la mesa para el próximo año era solo para senadores de esa bancada de Morena y no de los aliados del PES y del PT. Martí Batres también respondió al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en política los cargos no importan y dijo estar de acuerdo con él. Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila, quien es el coordinador de Morena en el Senado, dijo que Martí Batres Guadarrama debe denunciar ante la autoridad los cañonazos, así dijo, a qué se refirió al acusar que hubo presiones y maniobras en el proceso interno de Morena, en que la mayoría no apoyó la reelección de la mesa directiva actual que encabezaba Martí Batres. Monreal, quien también dijo que tiende la mano a Batres, aseguró que tiene la piel curtida y su umbral de dolor es cada vez más resistente. Justificó el voto de la bancada del PES e incluso dio a conocer en audio expresiones de una senadora de esa bancada aliada, Antonia Cárdenas Mariscal, quien dice que votó por Martí Batres. Monreal señaló que no quiere la polarización de la bancada, pues lo más importante es sacar adelante a México y no los cargos. Así esta situación de lo que ocurre en el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Y bueno, sobre la confrontación entre Martí Batres y Ricardo Monreal, el presidente de la República dijo que no va a afectar las iniciativas pendientes enviadas por el Poder Ejecutivo. Esta mañana López Obrador también dijo que consideró que esta afectación no ocurre porque las propuestas que se están haciendo al Congreso son para beneficiar al pueblo. Por ello, consideró que no solo los legisladores de Morena la respaldan, sino también los de otros partidos políticos. López Obrador expuso que difícilmente los legisladores se opondrán a que quiten, por ejemplo, fueros y que se pueda juzgar al presidente de la República en turno. Esto lo dijo también López Obrador en el contexto de las diferencias mencionadas entre Batres, quien todavía preside la mesa directiva del Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política. López Obrador fue enfático en que todo político debe anteponer el interés nacional por encima de los intereses personales, por más legítimos que estos sean. Escuchemos con detalle al presidente López Obrador. El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro. Hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Ahí lo que dice el presidente sobre este conflicto, esta disputa en el Senado de la República. Vamos a regresar con un análisis sobre este asunto y también les vamos a comentar cómo va a ser la fiesta de independencia 15 y 16 de septiembre en el Zócalo capitalino. No se vaya, volvemos en un instante.